El doctor José Luis Estéfano es doctor en neurociencias y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Hace un par de años el doctor Estéfano hizo un descubrimiento muy revolucionario con el cual se estima que puede rehabilitar o puede regenerar las células en aproximadamente un 40%. Platícanos qué ha pasado desde hace un par de años que hiciste este descubrimiento, cuáles han sido los avances. Sí, bueno, el trabajo real de investigación en este campo lleva muchísimos años, ya tenemos más de 15 años con este tipo de proyectos, pero bueno, pues afortunadamente la suerte ahí tocó la puerta en un momento dado, y aprovechando pues que estábamos trabajando en un área de las neurociencias, concretamente con fenómenos de regeneración nerviosa, encontramos un factor, una neurohormona, a lo que normalmente produce el cerebro, pero que estaba descrita para otro tipo de funciones, estaba involucrándose directamente en la parte reproductora. Repito, afortunadamente tuvimos la suerte de encontrar de que esta misma sustancia tenía un efecto neuroregenerador. Entonces, es nuestra línea de trabajo justamente el de tratar de recuperar neuronas o células nerviosas que han sido dañadas, que han sido lesionadas, y cómo hemos progresado justamente en establecer un mecanismo para que estas células dañadas puedan volver a conectarse o a recuperarse de alguna manera. Sabemos que las neuronas no se reproducen, sin embargo, cuando tienen un cierto nivel de lesión, sí son capaces de regenerarse. Entonces aprovechamos esa facultad que tienen, en términos científicos se llama de plasticidad neuronal, la cual ubica de que las células se pueden adaptar a nuevos cambios, en este caso cambios por lesión o por alguna degeneración, y que podemos recuperarlas, ¿no? Entonces ese es el concepto global de lo que encontramos. Doctor, mencionas que fue de manera fortuita, ¿por qué? Sí, porque no lo andábamos buscando, ¿sí? Okay. No andábamos buscando ese tipo de comportamiento. Hicimos un modelo donde trabajamos con neuronas en condiciones artificiales, lo que se llama cultivo neuronal, cultivo de células nerviosas. Entonces, estábamos probando otro tipo de factores que ya estaban establecidos, que ya estaban bien demostrados, y necesitábamos un control negativo, que es una forma experimental de trabajar, donde se requieren cierto tipo de controles. Y justamente en ese control negativo pusimos, porque en el refrigerador teníamos esta sustancia, que la usábamos para fines de tipo reproductivo, y pues fue la experiencia de, bueno, vamos a ponerle esta sustancia que no tiene efecto biológico. Nuestra sorpresa o nuestra suerte fue de que encontramos de que las neuronas crecían muchísimo más, contactaban más con este tipo de sustancias. Correcto. Entonces despejamos lo demás, todo el trabajo que teníamos anteriormente, y nos enfocamos a esta observación. Posteriormente, pues analizamos ya el efecto propiamente y encontramos algo interesantísimo, de que estas neuronas que eran tratadas con esta sustancia crecían en muy poco tiempo, contactaban con otras muy rápido, expresaban proteínas o compuestos químicos muy específicos, mucho más acelerados que aquellos que ya estaban descritos, ¿no? Entonces, eso fue la manera accidental en que lo encontramos. Posteriormente hicimos más pruebas hasta llegar ya al momento en el cual, bueno, tenemos ya más información sobre ello, y se ha publicado, está ya muy bien definido, y pues ya obviamente es un instrumento que nos permite pensar en que tenemos una herramienta para poder generar neuronas reconstruidas, ¿no? Interesante, también me recuerda al descubrimiento de la penicilina, ¿no? Los grandes descubrimientos, o quizás los más revolucionarios, al menos en el mundo de la medicina, quizás han sido fortuitos de esta manera, ¿no? O sea, que no es tan fortuito, sino más bien es estar bien atento, ¿no? En la parte de experimentación, estar bien atento a todas las variables que pueden surgir de ese experimento, no nada más lo que pensamos que queremos encontrar, ¿no? Sí, exactamente. Hay un concepto en ciencia que lo acuñó, bueno, lo definió muy bonito Louis Pasteur, que era que la suerte llega, pero para aquellos que están preparados para recibirla. Es correcto. ¿Sí? Entonces, obviamente estábamos trabajando en ello, ¿sí? Y estando atentos justamente, ¿sí? a la observación en qué estaba pasando, y pues tuvimos la suerte de que este fenómeno se presentó. Teníamos en este caso los instrumentos o los medios para poder reconocer esa variable que estaba suscitándose de manera pues obviamente inesperada, lo cual, bueno, ya con esta atención, con los antecedentes que teníamos, pues pudimos dirigir mejor la investigación para definir que estábamos encontrando algo nuevo, algo importante, algo que podría ser inclusive ya con fines de utilidad, ¿no? Con algo práctico, ¿no? Doctor, ¿este descubrimiento funciona también para personas que han tenido alguna cirugía de cerebro, quizás a consecuencia de algún tumor?
para ayudarles también a la regeneración de sus neuronas dañadas? ¿Funcionaría también para ellos? En concepto, en teoría, sí. Es decir, el concepto básico es de que esta sustancia induce una regeneración neuronal. ¿Neuronal de dónde? ¿O en qué condiciones? Pues esa es una gama muy amplia, ¿no? Por ejemplo, tenemos experiencia con lesiones de médula espinal, ¿sí? Con traumatismos de la médula. Tenemos también algunas patologías directamente involucrando al cerebro, o sea, algunas zonas que son lesionadas por isquemia cerebral o hipoxia. Tenemos en nervios periféricos, en alguna lesión de nervio, por ejemplo, el ciático, que también es un problema muy recurrente, y que estos pueden ser atendidos justamente con este tipo de metodologías. ¿Sí? Cada caso es particular, pero hemos ido, al menos como es muy amplio, hemos ido perfilando la investigación básicamente en la regeneración nerviosa de pacientes con lesión medular traumática, o bien con alguna enfermedad que esté involucrando al sistema nervioso, como es la esclerosis múltiple. Entonces tenemos por ahí un poquito más de experiencia en estos casos. Correcto. Todo a raíz de investigaciones previas, tanto in vitro, en condiciones artificiales de cultivo de neuronal, como en modelos animales. Entonces hemos ido brincando, escalando un poquito el nivel de utilidad, pero justamente es para la regeneración nerviosa, que puede ser generado por cualquier alteración. ¿Sí? De hecho, mucha gente nos pregunta, ¿no? En caso de algún tipo de degeneración nerviosa de tipo Alzheimer. Exactamente, ¿sí? Con alteraciones de envejecimiento, por ejemplo, neuronal. No tenemos todavía experiencia con ello, sí, pero en términos generales podría hacerlo, ¿no? O sea, sí podría estar trabajando también posible. Aquellas personas que no tienen algún daño cerebral, pero que quisieran también ser más eficiente, tener un cerebro más eficiente y neuronas que funcionen mejor, ¿funcionaría también para ellos esto? En teoría, bueno, no tanto en teoría, porque ya tenemos algunos antecedentes, es muy interesante. Usamos un modelo de ratas envejecidas, esto es dejar la ratita, la vida media son 2 años y medio a 3 años, entonces utilizamos ratas de 1 año y medio a 2 años de edad, que son viejas, son ratitas viejas, y las sometimos a teorías de aprendizaje nuevo, en las cuales, bueno, los controles, los animalitos que no tienen ningún tratamiento, respondieron de una manera normal, o sea, con lentitud, con ciertos tiempos de duración, poca eficiencia, digamos, ¿no? Y a aquellos que les dimos el tratamiento, justamente el nivel de aprendizaje se incrementó de una manera significativa. Entonces pensamos en que esto a nivel experimental obviamente, pues plantea una perspectiva importante, ¿sí? Donde se pueda mejorar la calidad, por ejemplo, de memoria, o el nivel de aprendizaje se pueda modificar. Estamos todavía planteando apenas un protocolo donde posiblemente se pueda extender ya a la escala humana, ¿no? Pero al menos ahorita a nivel experimental ya tenemos esbozos o idea de que esto sí puede funcionar. Sí, ¿no? Puede funcionar. La raíz de todos los problemas en la humanidad, uno podría resumirlos en que se deben a la ignorancia, ¿sí? Y este tipo de descubrimientos ayuda también, ayuda a luchar contra la ignorancia, ayuda a que tengamos mejores capacidades cerebrales y que por lo tanto lleguemos a tener más sabiduría. ¿Por qué no está todo el mundo detrás ayudándote? ¿Por qué no hay más difusión? ¿Por qué no está en Europa, en Estados Unidos, hablándose de este descubrimiento tuyo? Bueno, son fenómenos de divulgación que son paulatinos, son progresivos, se van poco a poco dando. Por ejemplo, recuerdo cuando empezamos a publicar, este tipo de trabajos están publicados, están ya a nivel internacional, están en revistas especializadas, las cuales, bueno, tienen su índice de impacto ya más o menos establecido. Poco a poco se ha ido reconociendo. Cuando hay un hallazgo importante, la ciencia o los científicos son muy prudentes, porque pueden ser demasiado ambiciosas o muy aparatosas y que en muchos casos son hasta engañosas, ¿no? Entonces, el tiempo, a través de la experiencia, se van haciendo experimentos en diferentes laboratorios, los cuales van avalando cada vez más ese tipo de resultados, ¿no? Entonces, cuando publicamos recién esto, presentábamos nuestros resultados en congresos nacionales o internacionales, y pues la gente era un poco escéptica, ¿no? Sí, suena demasiado bueno para ser verdad. Para ser tan sencillo, que es una de las partes que hemos llegado a aplicar, ¿no? La sencillez del protocolo que manejamos llamaba la atención en que será cierto o no será cierto. Poco a poco se ha ido, bueno, corroborando, se ha ido verificando, hemos ido avanzando en este caso en el tiempo, y ahorita ya pues tenemos colaboraciones muy estrechas con gente de Estados Unidos, del Hospital Metodista de Houston, tenemos en España, en centros de neurobiología, ¿sí? O sea, ya tenemos un poquito más de arraigo en cuanto a que se están aplicando ya los protocolos que nosotros manejamos. Entonces es un proceso, ¿sí? Que lleva tiempo, sobre todo por las certezas, ¿no? El científico es muy incrédulo por naturaleza, si no debe creer todo lo que le dan. Claro.
Y en este caso se entiende, ¿no? La lógica. Ya actualmente, por ejemplo, nos buscan neurólogos, cuando antes nosotros publicábamos resultados, comentábamos los resultados y no teníamos esa apertura o esa aceptación tan sencilla. Ahorita ya empiezan a buscarnos, ya pasó un paciente el cual mejoró así, ya sabe, ¿qué le está dando, no? O mire, tenemos este ejemplo aquí, que usted qué protocolo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, hemos ido creciendo ya en la credibilidad de lo que estamos encontrando. Y esto, pues, de alguna manera también, pues, es el aval institucional. O sea, no somos una institución independiente o un laboratorio particular que busca fines de lucro, donde vendería un producto, sino que estamos bebidos al 100% en la ciencia y avalados por instituciones, pues, con cierto nivel de credibilidad, ¿no? Como instituciones como nuestra propia universidad, o el CONACYT, por ejemplo, que también nos avala de una manera importante, o hospitales que ya están muy bien enfocados a un tipo de patologías como son las neurológicas, ¿no? ¿Y en qué otras investigaciones estás involucrado ahorita, doctor? Sí, tenemos varias líneas, varias líneas de investigación. La más fuerte, repito, es la de lesión de médula espinal. Hay unas complicaciones muy específicas en este caso. Hemos derivado a una muy importante, que es los problemas neurológicos relacionados con la vejiga urinaria. Cuando llega un lesionado medular, normalmente tiene el problema de la incontinencia urinaria, que es un problema muy serio, sí, para un paciente, inclusive para la familia o para la gente que está alrededor, por lo incómodo, inclusive por la propia patología, que es el de incontinencia con riesgos a nivel renal, etcétera. Y hemos encontrado cosas muy útiles que se han derivado ya no tanto directamente en lesionados medulares, sino en el comportamiento de una vejiga, se le conoce como vejiga neurogénica, la cual está implicando una vejiga que no funciona bien, de carácter neurológico es su problema, ¿no? Y hemos encontrado una línea muy bonita, porque esto puede trascender a pacientes adultos, por ejemplo, o las mujeres posmenopáusicas que tienen problema de incontinencia, también puede ser viable ese tipo de tratamientos. O bien para pacientes que tienen el problema de próstata o que tienen el problema de vejiga, probablemente también por la edad, por envejecimiento, por debilidad de esfínteres, que también tienen el problema de la micción, o sea, que tienen flujo involuntario, ¿no? Entonces, esto nos ha ido llevando a una escala también interesante de colaboración con otras instituciones. ¿Qué está pasando con esta vejiga, no? Y tenemos resultados muy bonitos, muy, muy interesantes, y sobre todo con algo de factibilidad para que se recupere la función, que es algo muy, muy importante. Tenemos otras líneas que estamos explorando a nivel experimental todavía, que son, hay uno de los porcentajes más altos de las patologías en personas mayores, son las embolias, son las trombosis, son las isquemias cerebrales, que eso el tope es muy alto, ¿no? Hay muchísima población que tiene este tipo de alteraciones. Estamos recién montando un modelo de isquemia cerebral, en la cual ya tenemos algo a la mano, y la idea es que vemos o ver qué está pasando con estas neuronas que han sido lesionadas por este tipo de deficiencia vascular, y pues pensando en que podamos recuperar aquellas que sean recuperables, ¿no? Sí. Tenemos también el mismo caso, pero en infantes. Estamos ahorita ya con el modelo de ratitas recién nacidas. Los niños recién nacidos tienen también uno de los riesgos importantes, es problemas vasculares también, por cordón umbilical obstructivo, por problemas de hipoxia, por problemas de que, bueno, hay una parálisis cerebral en infantes, que también es un problema serio. También pensamos en que puede tener un impacto importante en nuestro tratamiento. Entonces, estamos ahorita ya con el modelo, ya lo tenemos montado, y estamos también por esa ruta, ¿no? Tenemos la otra, la de la lesión de nervios periféricos, ¿sí? El nervio ciático es un nervio muy largo, muy importante para locomoción, sensibilidad, etc. Y también ahí ya tenemos resultados, los cuales hemos visto que mejora significativamente, en este caso, repito, modelos experimentales en ratitas, a las cuales se les hace una lesión en el nervio ciático y vemos cómo evoluciona, y después damos tratamiento y vemos cómo hay una recuperación muy importante. Entonces tenemos un abanico, todos implicando el fenómeno de neuroregeneración. Nuestra hipótesis es de que donde esté alguna lesión neurológica, ahí podemos llegarle, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, doctor, para inspirar a más chicos de Aguascalientes, a más niños de Aguascalientes, a que se metan a la ciencia, a que se conviertan en científicos y que traten de hacer un cambio por el planeta? Obviamente es un fenómeno complejo, ¿no? No es muy sencillo, es un problema educativo. Primero es por parte de los sistemas de educación que tenemos, ¿no? Obviamente el factor clave para nosotros es pues, en casa, ¿no? Es la educación paterna, materna, donde estamos involucrando a la educación familiar. Aquí, si el espíritu de la familia es inquisitivo, es de pregunta, es de duda, es de certezas, es de discusión, eso enriquece mucho un pensamiento crítico.
Y la ciencia requiere en gran medida ese tipo de actitud, ¿no? La curiosidad es el factor más invaluable dentro de un investigador científico, ¿no? Lo que es dudar, preguntarse qué está pasando, ¿no? Y eso se puede inculcar. Obviamente las escuelas o las partes institucionales pueden favorecerlo, pero pienso que en la casa, ¿sí? En la casa es donde se puede invocar a ese tipo de actitudes, ¿no? Ahí los padres, los tíos, los primos, los hermanos, el reto intelectual, ¿sí? Al preguntarse, al no quedarse con la duda, al tratar de encontrar las respuestas a preguntas. Y eso sí es algo de la parte formativa que se puede inculcar. Posteriormente en las escuelas, ¿sí? Las instituciones pues tienen, casi todas tienen este perfil, ¿no? De a través de la pregunta responder, ¿no? Un conocimiento. Y eso es una forma de entrar al método científico, es una manera de ir creciendo intelectualmente y que sí se puede ir fomentando. Finalmente también pues ya son instituciones más superiores donde hay posgrados o de institutos de investigación y aquí pues tenemos un elemento clave que son los apoyos, ¿no? El apoyo, desafortunadamente, el mayor apoyo que se requiere es el económico. Y mientras las autoridades correspondientes no consideren a la ciencia como un factor de cambio, un factor importante para la mejora de la calidad humana, pues estamos retrasadones, ¿no? Porque sí, efectivamente, ya hay países que se ve claramente donde aquellos que invierten en lo que es investigación, ciencia, tecnología, innovación, etcétera, son países que son progresistas y que tienen una calidad de vida muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, ahí sí creo que también corresponde una parte importante a las autoridades correspondientes, obviamente dígase gobiernos federales o gobiernos estatales o municipales, que vean que esto es un elemento importante. El círculo vicioso es, no les doy porque no producen, ¿sí? Pero no producen porque no hay gente. ¿Por qué no hay gente? Pues porque no les doy. ¿Sí? Si alguien apostara por apoyar, romper ese círculo vicioso, sí, probablemente las cosas podrían ser diferentes, ¿no? Entonces, luchamos con una ideología, una cultura muy difícil, muy pesada, la del mexicano, que es una ideología muy particular a nivel científico, pero que esperemos que alguna autoridad competente que tenga esa actitud o que vea esa importancia. Hace poquito me llamó la atención, estaba leyendo a Plutarco Elías Calles, cómo en su pro de combatir, en este caso parte de la iglesia, su alternativa era de que vamos a apoyar la ciencia, ¿no? A ser un país de científicos. Y ya, pues hace ya 37, 30, ¿no? De los años 30 en México, ¿no? O sea, había gente que descubría que la ciencia era una apertura importante de crecimiento. Desafortunadamente no todos han ido apoyando este tipo de ideología, pero que estamos en vísperas de que haya cambios. Sí, ojalá y las autoridades correspondientes tengan esa facultad de ver de que romper el círculo vicioso es útil, es importante. Y no se requiere mucho, o sea, es en educación, ¿sí? Marcar pautas educativas para que esto sea promovido. Y la otra, pues sí, obviamente apoyando económicamente, ¿no? Haciendo con programas especiales, apoyando con mayor, el clásico Producto Interno Bruto, subirle un poquito más para lo que es ciencia y tecnología, ¿sí? Aunque no lleguemos a las unidades, ¿sí? Con que subamos simplemente a unas decimales, por ahí será importantísimo el cambio, pero que bueno, hay que ir pegándole, ¿no? Proponiéndolo, ¿sí? Y considero que bueno, la gente joven, los chavos nuevos que van llegando a sus puestos ya son más sensibles a que esto puede ser un instrumento útil, finalmente para tener una vida más cómoda, ¿no? O sea, para vivir mejor, para convivir entre nosotros mejor, que es uno de los objetivos, entre comillas, sociales más importantes, ¿no? Los científicos por lo regular son personas más racionales, que toman decisiones en base a evidencia, que tienen menos prejuicios. Y todo lo que nos dices ahorita, doctor, quizás podríamos pensar en que los científicos también deberían involucrarse más en la política, ¿no lo crees? Sí, es una cosa dual, es un conflicto normalmente, ¿sí? A veces el pensamiento es de zapatero a tu zapato, ¿no? Hay muchos políticos que han surgido de filas del área científica, pero curiosamente, desafortunadamente, no todos caen en el rango de mantener esa postura o esa actitud, ¿sí? O ese proceso mental para llevar a cabo una acción, ¿sí? Obviamente se pueden combinar, no son incompatibles, es compatible una actitud administrativa o legislativa en plan de ciencia también existe, obviamente. Pero pienso que, como en todas las partes políticas, ahí quizá la palabra clave es voluntad, ¿sí? Si existiera la voluntad de querer hacer una acción de este tipo, creo que se puede lograr, en contra de leyes, en contra de argumentos de cualquier naturaleza, ¿sí? Entonces aquí quizá falte la voluntad de quererlo hacer, de involucrarse, de ponerse una camiseta real,
¿sí? De salir a la calle, de valorar exactamente cómo podemos corregir esto. Para hacer este tipo de acciones no se requiere ser muy científico, sí, pero sí muy coherente, ¿sí? En la forma de pensar con lo que se hace, ¿no? Y aquí entramos en formas más bien de estructuras muy externas, muy superficiales, poco trascendentes, que a veces sacrificamos, ¿sí? Lo que es real, útil, importante, con prioridad, a costa de formas temporales, muy parciales, para caras hacia el exterior, muy externas, que no tienen mucha trascendencia, ¿no? Claro. Entonces ahí sí hay que mojarse un poquito más, hay que tener un poquito más la camiseta. Yo pienso que si cada quien hiciera su trabajo bien hecho, no necesitaríamos que científicos pasaran a la parte burocrático o administrativo de autoridad, ¿sí? El problema es cuando no lo hacen, ¿sí? Yo pienso de que, bueno, es un buen administrador o un buen gestor, ¿sí? Pues lo que tiene que hacer, si es bueno, es preguntar a aquellos sí, que tienen la experiencia y el conocimiento del área de interés. Si en este caso hay científicos que tienen la experiencia, pues allegarse de esta gente y sacar consenso, información, etcétera, para que lo llevaran a ciertos niveles donde esto pudiera realizarse ya una acción en pro de ello, ¿no? Claro. Entonces, eso es una persona inteligente. Y pienso de que ahorita lo que falta es inteligencia, ¿sí? Necesitamos personas inteligentes. Pero lo curioso es que sí los hay, pero están sometidos, están apenas desenvolviéndose, están apenas como viendo de que pueden hacer algo más allá de lo que tienen enfrente de sus narices, ¿no? Entonces, esto es un poco de inteligencia, de voluntad, ¿sí? De querer transformar lo que nos rodea, y eso implica esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Capacidad, eficiencia, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero en ciencia sí, se puede hacer. ¿Sí? Repito, hay países donde lo expresan abiertamente y los resultados son casi inmediatos. O sea, sí se pueden ver efectos ya directos, ¿no? Entonces ahí sí, un llamado pues a quien corresponda, ¿no? De que tengan esa capacidad de ver un poquito más allá, ¿sí? De que se asesoren con personas adecuadas, con personas que estén metidas en el ambiente y que tengan esa voluntad de quererlo hacer, ¿no? Claro, bien dicho. Doctor José Luis Estéfano, un honor estar contigo.